en las sombras de la historia, donde los siglos han tejido un manto de silencio sobre verdades incómodas, emerge una narración que desafía los cimientos mismos de lo que la humanidad ha creído durante milenios. El Evangelio de Judas, sepultado durante más de 1700 años en las arenas de Egipto, resurge como un grito ahogado que rompe el velo de las certezas religiosas, revelando una traición más profunda que aquella atribuida al discípulo maldito. No es la traición de Judas hacia Jesús la que debe inquietarnos, sino la traición de la verdad por parte de quienes han custodiado los dogmas, aquellos que han preferido el control a través del miedo antes que la liberación a través del conocimiento. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad que prefiere vivir en la comodidad de las mentiras heredadas? Baruch Spinoza, ese judío de Ámsterdam que osó desafiar tanto a la sinagoga como a la iglesia, comprendió que el miedo es el arquitecto supremo de toda superstición, el fundamento sobre el cual se erigen los imperios teológicos que gobiernan las almas. En su mirada penetrante, la religión institucionalizada no es más que superstición estabilizada, un sistema de control que explota la natural tendencia humana hacia el temor de lo desconocido. Cuando observamos el Evangelio de Judas con los ojos de Spinoza, no vemos meramente un texto gnóstico del siglo II, sino un testimonio de cómo las narrativas dominantes se construyen sobre la supresión de voces disidentes, sobre el silenciamiento de aquellas interpretaciones que amenazarían el poder establecido. El manuscrito descubierto en las cuevas de Alminia nos susurra desde el pasado una historia radicalmente diferente, donde Judas Iscariot no es el traidor sediento de monedas de plata, sino el único discípulo que comprendió verdaderamente la naturaleza de Jesús y actuó según su voluntad. Esta revelación no debe interpretarse como una reivindicación histórica de Judas, sino como una ventana hacia la comprensión de cómo se forjan las verdades oficiales y cómo se descartan aquellas que resultan inconvenientes para el poder. En estas páginas de papiro fragmentado, escritas en copto por manos anónimas, alrededor del año 280 de nuestra era, encontramos el eco de comunidades cristianas que pensaban diferente, que interpretaban el sacrificio de Cristo desde perspectivas que la ortodoxia posterior juzgaría heréticas. Desde cualquier rincón del mundo donde estos pensamientos te alcancen, desde tu ciudad natal, donde las tradiciones se perpetúan de generación en generación, sin importar la hora que marque tu reloj, mientras estas palabras penetran en tu conciencia, reflexiona sobre el poder que tienen las narrativas dominantes para moldear nuestra percepción de la realidad. Comparte esta inquietud con alguien cercano, no como quien difunde una verdad absoluta, sino como quien planta semillas de duda en terreno fértil, deseando que las bendiciones del conocimiento crítico alcancen a quienes amas, liberándolos de las cadenas invisibles del pensamiento dogmático. El Evangelio de Judas nos presenta una cosmología gnóstica donde el mundo material es una prisión del espíritu, donde el verdadero Dios trasciende al demiurgo creador del Antiguo Testamento y donde la liberación viene no a través de la sumisión ciega, sino a través del conocimiento secreto, la gnosis que disuelve las ilusiones. Para Spinoza, esta perspectiva resuena con su propia comprensión de Dios como la totalidad de la naturaleza, no como un ser antropomórfico que gobierna desde las alturas, sino como la sustancia infinita que es todo lo que existe. ¿No será que la verdadera herejía no está en cuestionar los dogmas, sino
en aceptarlos sin someterlos al escrutinio de la razón. En el texto gnóstico, Jesús se ríe cuando los discípulos rezan al Dios que ellos creen conocer, porque sabe que están dirigiéndose a una divinidad menor, al arquitecto de esta realidad material que no es sino una copia imperfecta del reino pleromático verdadero. Este Jesús gnóstico no viene a morir por los pecados de la humanidad, sino a revelar el conocimiento que permitirá a las almas elegidas escapar de la trampa cósmica en la que se encuentran atrapadas. ¿Qué significa esto para una humanidad educada durante 2 milenios en la creencia de que la salvación viene a través del sufrimiento y la obediencia? ¿Acaso no revela esto que las bases mismas de la cristiandad ortodoxa están construidas sobre una interpretación particular de los eventos, una interpretación que excluyó deliberadamente otras voces, otras comprensiones? Spinoza, en su tratado teológico político, había ya señalado que los profetas hablaban según la comprensión de su tiempo, que las escrituras debían interpretarse históricamente y no como revelaciones eternas e inmutables. Su método crítico desmantela la pretensión de que los textos sagrados poseen una autoridad que trasciende las circunstancias humanas de su producción. Aplicando esta metodología al Evangelio de Judas, no debemos preguntar si es verdadero o falso en términos absolutos, sino que nos revela sobre las tensiones internas del cristianismo primitivo, sobre las luchas por definir la identidad de Jesús y el significado de su misión. La figura de Judas en este evangelio alternativo se convierte en el símbolo de aquellos que ven más allá de las apariencias, que comprenden que la verdadera traición no está en entregar el cuerpo físico de Jesús a las autoridades, sino en entregar su mensaje revolucionario a las autoridades eclesiásticas que lo domesticarían y lo convertirían en instrumento de dominación. ¿Por qué esta interpretación resultaba tan peligrosa que debía ser sepultada en el desierto? ¿Qué poder perdían aquellos que se habían autodesignado como únicos intérpretes legítimos de la palabra divina si se admitía que otras lecturas eran posibles? ¿Qué otros caminos hacia lo sagrado existían? El gnosticismo representaba una amenaza existencial para la autoridad episcopal emergente porque ubicaba el conocimiento de Dios no en la obediencia a jerarquías humanas, sino en la experiencia directa del individuo con lo divino. Esta era una forma de espiritualidad fundamentalmente democrática, donde cada alma tenía acceso potencial a la gnosis salvadora sin necesidad de intermediarios institucionales. Spinoza, siglos después, articularía una filosofía similar cuando afirmara que cada individuo puede alcanzar el conocimiento intuitivo de Dios a través del ejercicio de su razón natural, sin necesidad de revelaciones sobrenaturales o autoridades externas. La risa de Jesús en el Evangelio de Judas es la risa de quien ve a través de las ilusiones que esclavizan a la humanidad, la risa de quien comprende que lo que los hombres toman por realidad última no es sino la superficie de un océano cuyas profundidades permanecen inexploradas. Esta risa resuena con la ironía socrática, con esa forma de sabiduría que comienza por reconocer la propia ignorancia y que encuentra en la duda el principio de todo conocimiento genuino. ¿No es acaso esta risa la misma que brota de los labios de Spinoza cuando observa a los teólogos disputar sobre atributos divinos, como si Dios fuera un monarca celeste susceptible de ser halagado con adoraciones y aplacado con sacrificios? El mundo que revela el Evangelio de Judas es un mundo
donde las certezas se tambalean, donde los roles se invierten, donde el traidor se convierte en el único fiel y donde la salvación viene no a través de la fe ciega, sino a través del conocimiento que libera. Este es el mundo que Spinoza habitaba intelectualmente, un universo donde las verdades tradicionales debían someterse al tribunal de la razón, donde ninguna autoridad externa podía reclamar el monopolio sobre lo sagrado, donde la libertad de pensamiento se erigía como el valor supremo que permitía al ser humano realizarse plenamente. En las páginas fragmentadas del manuscrito copto, Judas aparece como el discípulo privilegiado que recibe revelaciones secretas, que comprende la verdadera naturaleza del Maestro y que acepta cumplir el papel que le ha sido asignado en el drama cósmico de la liberación. Su traición no es una caída moral, sino un acto de suprema fidelidad a un propósito más elevado que trasciende las categorías convencionales del bien y del mal. Esta inversión de valores no debe escandalizarnos, sino invitarnos a reflexionar sobre cómo nuestras categorías morales están condicionadas por las narrativas dominantes de nuestro tiempo y lugar. ¿Qué habría pasado si esta visión gnóstica hubiera prevalecido sobre la interpretación ortodoxa? ¿Cómo sería un cristianismo que honrara la duda por encima de la fe, el conocimiento por encima de la obediencia, la experiencia personal de lo divino por encima de la sumisión a autoridades humanas? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero su formulación misma es un acto de liberación intelectual que nos permite imaginar mundos alternativos, formas diferentes de organizar nuestra relación con lo sagrado y con el poder. Spinoza comprendía que la superstición florece en el terreno del miedo y la ignorancia, que los pueblos aterrorizados por fuerzas que no comprenden se vuelven susceptibles a la manipulación de aquellos que prometen protección a cambio de obediencia. El Evangelio de Judas nos muestra que desde los primeros siglos del cristianismo existían voces que se resistían a esta lógica, comunidades que buscaban en el conocimiento antes que en la sumisión su camino hacia lo divino. ¿Por qué estas voces fueron silenciadas? ¿Qué intereses servía su desaparición? La respuesta nos conduce inevitablemente hacia la comprensión de cómo se construyen las hegemonías culturales, cómo ciertos grupos logran imponer sus interpretaciones particulares como verdades universales, cómo el poder se disfraza de verdad y la verdad se convierte en instrumento de poder. El Evangelio de Judas no es importante porque nos revele datos históricos precisos sobre Jesús o sus discípulos, sino porque nos muestra que la historia que conocemos es solo una entre muchas posibles, que las verdades que damos por sentadas fueron alguna vez opciones disputadas en un campo de batalla intelectual y político, donde no siempre triunfaron las ideas más verdaderas, sino las más útiles para quienes detentaban el poder. En el corazón de esta reflexión palpita una pregunta que Spinoza nunca dejó de formularse: ¿cómo puede el ser humano liberarse de las cadenas de la superstición y alcanzar la beatitud que proviene del conocimiento verdadero? Su respuesta, articulada a lo largo de toda su obra filosófica, apunta hacia la necesidad de desarrollar nuestra capacidad racional, de cuestionar las autoridades que reclaman verdades incuestionables, de buscar en nosotros mismos y en la naturaleza las claves para comprender nuestra situación en el cosmos. El Evangelio de Judas se inscribe en esta tradición de pensamiento crítico, como un documento que desafía las narrativas establecidas, que nos invita a considerar perspectivas alternativas, que nos recuerda que la verdad es más compleja y más rica
que cualquier versión oficial puede contener. No importa si aceptamos o rechazamos sus enseñanzas gnósticas específicas. Lo que importa es que su mera existencia nos demuestra que otras formas de pensar han existido, que otras interpretaciones han sido posibles, que el monopolio de la verdad que reclaman las ortodoxias es siempre una construcción histórica contingente que puede y debe ser cuestionada. La profundidad filosófica de esta reflexión se intensifica cuando consideramos que vivimos en una época donde múltiples ortodoxias, no solo religiosas sino también científicas, políticas y culturales, compiten por definir los parámetros de lo que puede ser pensado y dicho. El ejemplo del Evangelio de Judas nos enseña que toda época tiene sus textos proscritos, sus ideas heréticas, sus pensadores malditos cuyas obras solo pueden circular en la clandestinidad. ¿Cuáles son nuestros evangelios apócrifos contemporáneos? ¿Qué verdades incómodas están siendo sepultadas en nuestro tiempo para emerger, tal vez siglos más tarde, como testimonios de caminos no explorados? Spinoza mismo experimentó en carne propia la violencia de la ortodoxia cuando fue excomulgado de la comunidad judía de Ámsterdam por sus ideas consideradas blasfemas. Su filosofía, que negaba la trascendencia divina, que cuestionaba la autoridad de las Escrituras, que defendía la libertad de pensamiento como derecho inalienable, lo convirtió en un paria de su tiempo. Sin embargo, su obra sobrevivió, circuló clandestinamente, encontró lectores que supieron valorar su profundidad y su honestidad intelectual. Como el Evangelio de Judas, los textos de Spinoza tuvieron que esperar tiempos más propicios para recibir el reconocimiento que merecían. Esta reflexión histórica nos conduce hacia una comprensión más profunda de los mecanismos a través de los cuales las sociedades humanas gestionan la diversidad de pensamiento. Las ortodoxias no se mantienen solo a través de la persuasión racional, sino también a través de la exclusión, la censura, la marginación de las voces disidentes. El poder no solo se ejerce a través de la violencia física, sino también a través del control de los relatos que dan sentido a la experiencia humana. Quien controla las narrativas dominantes, controla la forma en que las personas se comprenden a sí mismas y comprenden su lugar en el mundo. El Evangelio de Judas nos invita a imaginar un cristianismo alternativo donde la traición de Judas se convierte en acto de amor supremo, donde la muerte de Jesús no es sacrificio expiatorio, sino liberación gnóstica, donde la salvación no viene a través de la fe en autoridades externas, sino a través del conocimiento que cada alma puede alcanzar por sí misma. Esta imaginación no pretende establecer una nueva ortodoxia, sino simplemente abrir espacios para que la reflexión crítica pueda desarrollarse sin las limitaciones impuestas por los dogmas heredados. La sabiduría de Spinoza consistía precisamente en esto, en su capacidad para mantener la mente abierta a posibilidades múltiples, para resistir la tentación de convertir cualquier sistema de pensamiento en una nueva forma de dogmatismo. Su filosofía es un ejercicio continuo de liberación intelectual que no ofrece verdades definitivas, sino métodos para continuar buscando, herramientas para seguir cuestionando, inspiración para no detenerse nunca en el camino hacia una comprensión más plena de la realidad. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? Significa que las construcciones humanas, por más sagradas que parezcan, por más tiempo que hayan perdurado, por más autoridad que hayan acumulado, no están exentas del escrutinio crítico que caracteriza a una mente verdaderamente libre.
El derrumbe de un dogma no es una catástrofe, sino una liberación. No es una pérdida, sino una ganancia. No es un final, sino un comienzo. Cuando las certezas heredadas se quiebran, se abre el espacio para que emerjan comprensiones más profundas, más matizadas, más fieles a la complejidad irreductible de la experiencia humana. Esta es la enseñanza fundamental que podemos extraer del encuentro entre el Evangelio de Judas y la filosofía de Spinoza, que la verdad no teme el cuestionamiento, sino que lo exige, que la fe auténtica no se basa en la ausencia de dudas, sino en la capacidad para integrarlas creativamente, que la libertad intelectual no es un lujo prescindible, sino la condición fundamental para el desarrollo pleno de nuestras capacidades humanas. En un mundo donde múltiples fuerzas conspiran para limitar nuestra capacidad de pensar por nosotros mismos, esta enseñanza adquiere una relevancia vital que trasciende los debates teológicos para convertirse en una cuestión de supervivencia espiritual. Segunda parte. El conflicto entre fe y razón no es meramente una disputa académica entre teólogos y filósofos, sino la batalla fundamental que define el destino de la conciencia humana en su búsqueda de sentido y libertad. Cuando Spinoza emergió como figura herética en el panorama intelectual del siglo XVII, no lo hizo como un revolucionario que buscara destruir por el simple placer de la destrucción, sino como un médico del espíritu que diagnosticaba las patologías profundas de una civilización construida sobre los cimientos de la superstición y el miedo. Su encuentro intelectual con textos como el Evangelio de Judas, aunque mediado por los siglos y las circunstancias históricas, revela líneas de fuerza que atraviesan toda la historia del pensamiento occidental, la tensión irreductible entre aquellos que buscan la verdad y aquellos que pretenden poseerla. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? Esta pregunta, que resuena a través de los siglos, desde las comunidades gnósticas hasta los círculos espinocistas, desafía una de las asunciones más arraigadas de la religiosidad convencional a la idea de que la fe consiste en la adhesión inquebrantable a verdades reveladas. El Evangelio de Judas presenta a un Jesús que no exige fe ciega, sino que invita al conocimiento, que no ofrece certezas consoladoras, sino que abre interrogantes perturbadores, que no promete respuestas fáciles, sino que enseña a formular preguntas más profundas. Este Jesús gnóstico, que ríe ante las oraciones dirigidas al demiurgo creador, representa una forma de espiritualidad que encuentra en la duda no un enemigo a vencer, sino un aliado en la búsqueda de comprensiones más elevadas. Spinoza, expulsado de la sinagoga de Ámsterdam a los 24 años por sus ideas consideradas heréticas, comprendió visceralmente que las instituciones religiosas funcionan frecuentemente como obstáculos antes que como facilitadores en el camino hacia lo divino. Su excomunión no fue simplemente un acto disciplinario, sino una declaración de guerra contra todo pensamiento que osara cuestionar las verdades establecidas. El documento de excomunión, que aún se conserva, lo condena con una violencia verbal que revela el terror que inspiraba su pensamiento a quienes se consideraban guardianes de la ortodoxia. ¿Por qué las ideas de un joven filósofo representaban una amenaza tan grave para los pilares de la fe tradicional? La respuesta se encuentra en la naturaleza revolucionaria de su aproximación a lo divino. Mientras las religiones institucionales ubicaban a Dios en un reino trascendente, separado de la naturaleza y superior a ella,
Spinoza identificaba a Dios con la totalidad de lo que existe, convirtiendo cada fenómeno natural en una expresión de la divinidad. Esta visión panteísta no era simplemente una especulación metafísica, sino una revolución completa en la forma de entender la relación entre lo sagrado y lo profano, entre lo divino y lo humano, entre la fe y la razón. Si Dios es la naturaleza misma, entonces el estudio racional de la naturaleza se convierte en forma suprema de devoción, y la contemplación filosófica adquiere dignidad religiosa. Esta perspectiva resuena profundamente con la cosmología gnóstica del Evangelio de Judas, donde el mundo material no es creación de un Dios trascendente, sino manifestación de fuerzas cósmicas complejas que incluyen tanto elementos divinos como demiúrgicos. En ambos casos, se desafía la separación tajante entre lo sagrado y lo secular que caracteriza a las religiones dualistas, y se propone una visión más integrada donde la salvación o la beatitud se alcanza o a través de la huida del mundo, sino a través de su comprensión más profunda. El conocimiento se convierte así en la forma más elevada de práctica espiritual, y la razón en instrumento de liberación antes que en enemiga de la fe. ¿Qué significa vivir en un universo donde no existen verdades reveladas que estén por encima del escrutinio racional? Para Spinoza, significaba la posibilidad de una libertad intelectual sin límites externos, la oportunidad de explorar todos los aspectos de la realidad sin restricciones impuestas por autoridades eclesiásticas o políticas. Su ética presentada, mor geométrico, según el método de la geometría euclidiana, representa el intento más audaz de la filosofía occidental por construir un sistema completo de pensamiento basado únicamente en la razón natural, sin recurrir a revelaciones sobrenaturales o tradiciones incuestionables. Esta libertad intelectual tenía, sin embargo, un precio existencial que Spinoza pagó completamente: su aislamiento social, su renuncia a carreras académicas prestigiosas, su vida ascética, dedicada enteramente al pensamiento. Revelan que la herejía filosófica exige sacrificios comparables a los del martirio religioso, como Judas en el Evangelio gnóstico. Spinoza aceptó cumplir un papel que lo convertía en figura maldita para sus contemporáneos, pero que era necesario para el avance del conocimiento humano. Su traición a las ortodoxias de su tiempo fue, paradójicamente, un acto de suprema fidelidad a la vocación filosófica. La relación entre herejía y lucidez se revela aquí en toda su complejidad. Los herejes no son necesariamente quienes poseen la verdad, pero sí quienes se atreven a buscarla en lugares prohibidos, quienes se niegan a aceptar los límites impuestos por las autoridades establecidas, quienes prefieren la incertidumbre de la búsqueda a la falsa seguridad de las respuestas prefabricadas. El Evangelio de Judas nos muestra que desde los primeros siglos del cristianismo existían mentes que se resistían a las interpretaciones simplificadas que intuían dimensiones más profundas en el mensaje de Jesús, que se negaban a reducir el misterio de la encarnación a fórmulas doctrinales fácilmente digeribles. Spinoza representa la culminación moderna de esta tradición herética. Su filosofía no es simplemente un sistema de ideas, sino una forma de vida, un ejercicio espiritual que transforma a quien lo practica, una disciplina mental que libera progresivamente de las ilusiones que esclavizan la conciencia. La lectura de la ética produce en lectores preparados una experiencia comparable a la gnosis de las tradiciones esotéricas, una súbita comprensión
de la unidad fundamental de toda la realidad, una percepción directa de nuestra participación en la vida infinita de la sustancia divina. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque las herejías pueden combatirse con argumentos, refutarse con autoridades, condenarse con anatemas, mientras que las dudas se instalan en el corazón mismo de la fe y la corroen desde dentro. Un hereje declara abiertamente su disidencia y se convierte en blanco visible para los guardianes de la ortodoxia. Pero quien duda permanece formalmente dentro de la comunidad de creyentes mientras socava silenciosamente los fundamentos de la creencia. La duda es más peligrosa que la herejía porque es más contagiosa, más sutil, más difícil de erradicar. El Evangelio de Judas siembra dudas antes que afirmar herejías. No niega directamente los dogmas cristianos, sino que los reinterpreta de manera tan radical que los vuelve irreconocibles. Su Jesús no es el Hijo de Dios que muere por los pecados de la humanidad, pero tampoco es simplemente un maestro humano. Es una figura cósmica cuya muerte libera no solo a los humanos, sino a la divinidad misma de las limitaciones de la encarnación material. Esta reinterpretación es más perturbadora que una negación frontal, porque preserva el lenguaje familiar mientras subvierte completamente su significado tradicional. Spinoza emplea una estrategia similar en su crítica de la tradición judeocristiana. No niega la existencia de Dios, sino que redefine la divinidad de manera tan radical que el Dios de Spinoza resulta prácticamente irreconocible para la piedad convencional. No rechaza las escrituras, sino que propone métodos de interpretación tan rigurosos que disuelven su pretendida autoridad sobrenatural. No condena la vida religiosa, sino que la subordina completamente a la filosofía, convirtiendo la razón en árbitro supremo de todas las cuestiones espirituales. Esta revolución hermenéutica representa mucho más que un cambio de métodos interpretativos. Implica una transformación completa en la comprensión de lo que significa ser humano en un cosmos infinito. Si las escrituras son documentos humanos que reflejan la comprensión limitada de sus autores, si los milagros son fenómenos naturales mal interpretados por observadores ignorantes, si las profecías son construcciones literarias que responden a necesidades psicológicas y políticas específicas, entonces la humanidad queda liberada tanto de la dependencia hacia autoridades externas como de la culpa asociada con la transgresión de mandamientos supuestamente divinos. Esta liberación no conduce al nihilismo, sino a una forma más elevada de responsabilidad ética, cuando no existe un Dios trascendente que garantice el orden moral a través de premios y castigos sobrenaturales. La ética se convierte en tarea puramente humana que debe fundamentarse en la comprensión racional de la naturaleza humana y sus necesidades más profundas. Spinoza desarrolla así una ética inmanente que no depende de sanciones externas, sino que encuentra su justificación en la contribución que hace al florecimiento integral del ser humano. El Evangelio de Judas apunta hacia una comprensión similar cuando presenta la salvación o como liberación del castigo divino, sino como despertar a la verdadera naturaleza del yo. El conocimiento gnóstico no salva porque aplaque la ira de un Dios vengativo, sino porque disuelve las ilusiones que mantienen al alma, prisionera en un mundo que no es su verdadero hogar. Esta soteriología, basada en el conocimiento antes que en la fe, en la comprensión antes que en la obediencia, resuena profundamente con la ética espinosista
donde la beatitud se alcanza a través del conocimiento intuitivo de Dios. ¿Cuál es el verdadero drama que se representa en estas páginas milenarias del manuscrito copto? No es simplemente la historia de una traición reinterpretada, sino el testimonio de una lucha más fundamental entre dos formas irreconciliables de entender la condición humana. Por un lado, la visión que ubica la autoridad última fuera del ser humano en revelaciones sobrenaturales, tradiciones incuestionables, jerarquías sagradas que mediatizan el acceso a lo divino. Por otro lado, la visión que localiza en la razón humana la capacidad de acceder directamente a la verdad, que encuentra en la experiencia personal el criterio último de validez, que se niega a delegar en autoridades externas la responsabilidad de definir el sentido y el propósito de la existencia. Esta tensión entre autoridad externa y autonomía racional no es meramente intelectual, sino existencial. No afecta solo a los conceptos, sino a la forma misma de vivir. Una religiosidad basada en la autoridad externa genera personalidades dependientes, temerosas, incapaces de asumir plenamente la responsabilidad de sus elecciones. Una espiritualidad basada en la autonomía racional cultiva individuos maduros, críticos, capaces de crear sentido sin necesidad de garantías sobrenaturales. El precio de esta madurez es la pérdida de las consolaciones infantiles que ofrecen las religiones autoritarias. Pero la recompensa es una libertad auténtica que permite el desarrollo pleno de las potencialidades humanas. Spinoza vivió esta tensión en carne propia cuando tuvo que elegir entre la seguridad de permanecer dentro de su comunidad religiosa original y la integridad intelectual que exigía seguir sus investigaciones filosóficas hasta sus últimas consecuencias. Su elección de la filosofía sobre la pertenencia comunitaria no fue fácil ni carente de dolor, pero reveló una jerarquía de valores, donde la verdad ocupaba el lugar supremo por encima incluso de las necesidades emocionales de pertenencia y reconocimiento social. Esta jerarquía de valores se refleja también en el Evangelio de Judas, donde el discípulo titular acepta convertirse en objeto de odio universal para cumplir con la misión cósmica que le ha sido encomendada. Su traición no es una caída moral, sino una ascensión espiritual que lo eleva por encima de las categorías convencionales del bien y del mal. Como Spinoza, Judas sacrifica la aprobación social en aras de una fidelidad más elevada que trasciende las expectativas de su entorno. En ambos casos, encontramos el patrón del héroe trágico que debe destruir un orden establecido para que emerja una comprensión más profunda de la realidad. Esta destrucción no es nihilista, sino creativa. No busca el caos, sino un orden superior que integre dimensiones de la experiencia previamente excluidas o reprimidas. La herejía de Spinoza, como la traición de Judas en la interpretación gnóstica, es un acto de amor que se disfraza de transgresión, un servicio a la humanidad que adopta la apariencia de un crimen contra ella. ¿Qué fuerzas históricas determinaron que la interpretación ortodoxa del cristianismo prevaleciera sobre las alternativas gnósticas? La respuesta no puede buscarse únicamente en consideraciones teológicas, sino en factores políticos, sociales y psicológicos que favorecieron las formas más autoritarias y centralizadas de organización religiosa. El gnosticismo, con su énfasis en la experiencia personal y el conocimiento directo, resultaba incompatible con las necesidades de control social que caracterizaron al Imperio Romano tardío y a los reinos bárbaros que lo sucedieron. Una religión que promoviera la autonomía individual
y el pensamiento crítico habría sido disfuncional para sociedades que requerían niveles elevados de obediencia y conformidad. La cristiandad ortodoxa, en cambio, ofrecía una síntesis ideal entre espiritualidad y control social. Su estructura jerárquica espejaba las jerarquías políticas. Su énfasis en la obediencia facilitaba la gobernabilidad. Su promesa de recompensas post-mortem compensaba las privaciones terrestres sin cuestionar las estructuras que las generaban. Esta funcionalidad política explica en gran medida por qué las interpretaciones más democráticas y liberadoras del mensaje cristiano fueron marginalizadas, proscritas y finalmente sepultadas en el desierto egipcio, donde permanecieron durante 17 siglos. Spinoza comprendía estas dinámicas históricas y las analizaba con la misma frialdad científica que aplicaba a los fenómenos naturales. Su filosofía política reconoce que las masas humanas se guían más por pasiones que por razones que los líderes políticos y religiosos explotan sistemáticamente estos mecanismos pasionales para mantener su poder, que la liberación intelectual. Es un proyecto minoritario que solo puede realizarse gradualmente y contra resistencias enormes. Esta comprensión realista no lo conducía al pesimismo, sino a una estrategia a largo plazo que buscaba crear condiciones favorables para que el pensamiento crítico pudiera desarrollarse sin amenazar directamente los equilibrios sociales existentes. La escritura clandestina de su filosofía más radical, la publicación póstuma de sus obras más controvertidas, la creación de círculos discretos de lectores y discípulos, revelan una sabiduría práctica que había aprendido las lecciones de persecuciones anteriores contra pensadores heterodoxos, como los gnósticos que ocultaron sus textos en jarras de cerámica. Spinoza desarrolló estrategias de supervivencia intelectual que permitieran que sus ideas atravesaran los siglos hasta encontrar épocas más receptivas. Esta dimensión estratégica de la herejía filosófica nos recuerda que las ideas no existen en un vacío abstracto, sino que deben navegar a través de contextos históricos específicos que pueden ser hostiles a su supervivencia y desarrollo. La verdad no triunfa automáticamente sobre el error, ni la razón se impone espontáneamente sobre la superstición. Ambas requieren condiciones sociales, políticas y culturales favorables que permitan su florecimiento. La tarea del filósofo herético no consiste solo en descubrir verdades, sino también en crear las condiciones para su transmisión y preservación. En el clímax de esta revelación que atraviesa los milenios, donde la filosofía de Spinoza se encuentra con los secretos gnósticos del Evangelio de Judas, emerge una comprensión que trasciende las categorías habituales del pensamiento religioso y filosófico para tocar las fibras más profundas de la condición humana. Aquí, en este punto de convergencia entre la herejía antigua y la moderna, se desvela la verdad más perturbadora y liberadora que puede concebir la mente humana, que la divinidad no habita en reinos trascendentes custodiados por mediadores eclesiásticos, sino en la inmanencia radical de cada momento de existencia, en cada acto de comprensión que eleva la conciencia por encima de las ilusiones que la esclavizan. ¿Acaso no es este el mensaje supremo que resuena tanto en las palabras secretas de Jesús a Judas como en las proposiciones geométricas de la ética espinosista? Que la salvación no es un evento futuro prometido por autoridades externas, sino una posibilidad presente que se actualiza. Cada vez que una mente logra liberarse de las cadenas de la superstición y contempla directamente
la estructura racional del cosmos. El conocimiento no es aquí mera acumulación de información, sino transformación ontológica, no simple erudición, sino metamorfosis que convierte al ser humano en partícipe consciente de la vida infinita de la sustancia divina. Esta revelación adquiere dimensiones dramáticas cuando consideramos las consecuencias que tuvo para quienes la experimentaron. Spinoza, como los gnósticos antes que él, pagó el precio existencial de acceder a verdades que su época no estaba preparada para recibir. Su filosofía no era simplemente una teoría académica, sino una forma de vida que exigía la renuncia a todas las consolaciones ilusorias que ofrecen las religiones populares, que significa vivir en un universo donde no existe un Dios personal que escuche nuestras plegarias, donde no hay providencia que garantice que los justos serán recompensados y los malvados castigados, donde la muerte marca el fin absoluto de la conciencia individual. Para mentes no preparadas, esta visión produce vértigo existencial, una sensación de abandono cósmico que puede llevar al nihilismo y la desesperación, pero para aquellos que logran asimilar completamente sus implicaciones, se abre una perspectiva de libertad y dignidad incomparable. Si no existe un plan divino preestablecido, entonces cada ser humano se convierte en coautor de la historia universal. Si no hay destino prefijado, entonces cada elección adquiere peso ontológico. Si no existe salvación garantizada, entonces cada momento de lucidez se vuelve precioso e irrepetible. El Evangelio de Judas ilustra esta transformación a través de la figura del discípulo que debe asumir el papel más terrible y necesario en el drama de la redención. Su aceptación no surge de la obediencia ciega, sino de la comprensión profunda de lo que está en juego. Ve más allá de las apariencias, comprende que la traición aparente es en realidad el acto de amor más elevado. Acepta convertirse en el instrumento a través del cual se cumple un propósito cósmico que trasciende las categorías morales convencionales. Esta es la sabiduría gnóstica en su expresión más pura, la capacidad de actuar desde una comprensión que integra dimensiones de la realidad invisibles para la conciencia ordinaria. Spinoza vivió una transformación comparable cuando desarrolló su filosofía del amor intelectual de Dios. Este amor no se dirige hacia un objeto externo, sino que constituye la forma más elevada de autoconocimiento, el momento en que la mente humana reconoce su participación en la actividad infinita del entendimiento divino. No es un sentimiento emocional, sino una forma de conocimiento que transforma completamente la relación del individuo consigo mismo y con la totalidad de lo que existe. Quien accede a este amor intelectual experimenta lo que Spinoza denomina beatitud an, una forma de felicidad que no depende de circunstancias externas, sino que brota de la comprensión misma. ¿No será que la verdad no puede ser enterrada para siempre porque forma parte de la estructura misma de la realidad? Porque emerge inevitablemente cada vez que una mente alcanza el grado de lucidez necesario para percibirla. Los textos gnósticos permanecieron ocultos durante 17 siglos, pero su redescubrimiento en el siglo XX coincidió con una época de crisis de las ortodoxias religiosas tradicionales, con un momento histórico en que la humanidad se encontraba nuevamente preparada para recibir interpretaciones alternativas de las tradiciones espirituales. La filosofía de Spinoza, condenada durante su vida y marginada durante siglos, resurge periódicamente en momentos de transformación cultural, cuando las mentes más lúcidas
buscan alternativas a los sistemas de pensamiento dominantes. Esta periodicidad en la emergencia de verdades heréticas sugiere que existe una dialéctica histórica entre ocultamiento y revelación, entre represión y liberación, entre dogmatismo y pensamiento crítico. Las verdades incómodas no desaparecen simplemente porque sean proscritas. Permanecen latentes, aguardan momentos propicios, encuentran nuevas formas de expresión que les permiten eludir la censura y alcanzar las mentes preparadas para recibirlas. El Evangelio de Judas y la ética de Spinoza participan de esta dinámica histórica como testimonios de que el pensamiento humano no puede ser permanentemente domesticado, de que la búsqueda de verdad constituye un impulso demasiado fundamental para ser completamente erradicado. En nuestro tiempo, cuando múltiples crisis simultáneas cuestionan las bases de la civilización occidental, estos textos adquieren una relevancia particular como recursos para pensar más allá de las categorías heredadas. El colapso de las certezas religiosas tradicionales, la crisis de legitimidad de las instituciones políticas, el cuestionamiento de los paradigmas científicos establecidos crean un contexto favorable para el resurgimiento de formas alternativas de espiritualidad y filosofía que habían permanecido marginales durante siglos. ¿Qué nos enseña esta convergencia entre crisis externa y renovación intelectual? Que las verdades más profundas frecuentemente permanecen invisibles durante los períodos de estabilidad cultural, cuando las ortodoxias dominantes satisfacen las necesidades básicas de orientación y sentido. Solo cuando estos sistemas entran en crisis, cuando sus limitaciones se vuelven evidentes, cuando su incapacidad para responder a nuevos desafíos se hace manifiesta, se abren espacios para que emerjan comprensiones alternativas que habían permanecido reprimidas o marginalizadas. El mensaje del Evangelio de Judas resuena con particular intensidad en una época que ha perdido la inocencia respecto a las instituciones religiosas y sus pretensiones de autoridad moral. Las revelaciones sobre abusos sistemáticos, corrupción, manipulación política han erosionado la confianza en las jerarquías eclesiásticas de manera posiblemente irreversible. En este contexto, la imagen gnóstica de un Jesús que se ríe de las oraciones dirigidas al Dios Creador adquiere dimensiones proféticas, sugiriendo que las formas institucionales de religiosidad pueden constituir obstáculos antes que facilidades en el camino hacia lo sagrado. Simultáneamente, la filosofía de Spinoza ofrece recursos conceptuales para reconstruir la espiritualidad sobre bases más sólidas que no dependan de autoridades externas o revelaciones sobrenaturales. Su visión de un cosmos infinito, donde cada existente particular participa de la vida divina, proporciona fundamentos para una religiosidad natural que encuentra lo sagrado en la comprensión científica de la naturaleza, en la experiencia estética de la belleza, en la práctica ética de la justicia, en el ejercicio intelectual de la filosofía. Esta reconstrucción no pretende eliminar la dimensión religiosa de la experiencia humana, sino relocalizarla en territorio más seguro, menos susceptible a la manipulación por parte de quienes buscan poder a través del control de las conciencias. Una espiritualidad basada en la autonomía racional y la experiencia directa resulta más difícil de instrumentalizar políticamente que las religiones basadas en la autoridad externa y la obediencia incuestionada. Pero, ¿acaso esta transformación no exige un tipo de madurez psicológica y intelectual que no todos los seres humanos están preparados
para alcanzar. Spinoza era consciente de esta limitación y por eso desarrolló una filosofía política que reconocía la necesidad de formas populares de religiosidad para las masas no preparadas para el ejercicio pleno de la autonomía racional. Su propuesta no era abolir las religiones tradicionales, sino crear espacios de libertad intelectual donde las mentes más desarrolladas pudieran explorar alternativas sin amenazar la estabilidad social general. Esta estrategia gradualista refleja una sabiduría práctica que habían aprendido también los gnósticos cuando desarrollaron sistemas de iniciación que revelaban progresivamente verdades más profundas, según la capacidad de cada discípulo para asimilarlas. El conocimiento transformador no puede transmitirse masivamente como información técnica. Requiere preparación, disciplina, transformación gradual de la personalidad total. La gnosis, como la beatitud espinosista, es conquista individual que no puede democratizarse sin desnaturalizarse. Sin embargo, esta aparente restricción elitista no debe interpretarse como justificación para mantener a las mayorías en la ignorancia. Más bien sugiere que la liberación intelectual es un proceso que debe comenzar siempre por individuos preparados que luego pueden servir como catalizadores para transformaciones más amplias. La historia del pensamiento muestra que las ideas más revolucionarias suelen originarse en círculos minoritarios, antes de expandirse gradualmente hacia sectores más amplios de la población. El Evangelio de Judas y la filosofía de Spinoza participan de esta dinámica histórica como semillas plantadas en épocas específicas que pueden germinar cuando encuentran condiciones favorables. Su influencia no se mide por el número de adherentes explícitos, sino por su capacidad para inspirar formas alternativas de pensamiento que gradualmente transforman el clima intelectual de épocas posteriores. En el momento presente, cuando la humanidad enfrenta desafíos globales que exceden la capacidad de respuesta de las instituciones tradicionales, estas alternativas intelectuales adquieren relevancia práctica inmediata. Los problemas ecológicos, las desigualdades económicas extremas, las crisis de sentido que afectan a sociedades tecnológicamente avanzadas, requieren formas de pensamiento que puedan integrar dimensiones científicas, éticas y espirituales de manera más coherente que los paradigmas fragmentados heredados del pasado. ¿Acaso no señala esto hacia la posibilidad de una síntesis superior que integre la lucidez crítica de Spinoza con la profundidad espiritual del gnosticismo, que combine el rigor racional de la filosofía moderna con la sabiduría perenne de las tradiciones esotéricas? Esta síntesis no buscaría eliminar las tensiones entre fe y razón, sino integrarlas creativamente en una comprensión más amplia que honre tanto las necesidades del intelecto como las del corazón, tanto los descubrimientos de la ciencia como las intuiciones de la mística. El texto gnóstico nos muestra que esta síntesis no es utopía moderna, sino posibilidad que ha emergido repetidamente a lo largo de la historia humana. Cada vez que mentes suficientemente desarrolladas han logrado trascender las dicotomías que limitan el pensamiento ordinario. La conversación secreta entre Jesús y Judas representa un momento arquetípico de transmisión de conocimiento, transformador, que no puede comunicarse a través de los canales públicos porque amenazaría los equilibrios establecidos. Spinoza recreó momentos similares en sus encuentros con discípulos selectos, en las cartas donde desarrollaba aspectos más radicales de su filosofía, en las conversaciones privadas donde podía expresar ideas
que habrían resultado explosivas si se hubieran difundido prematuramente. Su correspondencia con colegas filosóficos revela dimensiones de su pensamiento que no aparecen en sus obras publicadas, sugiriendo que él también practicaba formas de comunicación esotérica que revelaban progresivamente verdades más profundas. Esta tradición de comunicación iniciática no debe interpretarse como oscurantismo deliberado, sino como reconocimiento realista de que ciertas verdades solo pueden transmitirse en contextos preparados adecuadamente, como el conocimiento científico avanzado requiere formación técnica previa. Las comprensiones filosóficas y espirituales más elevadas exigen transformaciones de la personalidad total que no pueden improvisarse. ¿Qué significa esto para lectores contemporáneos que se encuentran con estos textos en contextos muy diferentes de aquellos para los cuales fueron originalmente concebidos? Significa que su lectura debe complementarse con prácticas que faciliten la asimilación transformadora de sus enseñanzas. No basta con comprenderlos intelectualmente, es necesario permitir que transformen gradualmente la forma de ver, sentir y actuar en el mundo. Esta transformación no ocurre automáticamente, sino que requiere disciplina sostenida, reflexión profunda, integración progresiva de las insights filosóficos en la vida cotidiana. Los textos son catalizadores que activan potencialidades latentes en lectores preparados, pero no pueden sustituir el trabajo interior que cada individuo debe realizar para actualizar estas potencialidades. En última instancia, tanto el Evangelio de Judas como la filosofía de Spinoza apuntan hacia una verdad que trasciende sus formulaciones específicas, en que la liberación auténtica del ser humano no puede venir de autoridades externas, sino que debe conquistarse a través del desarrollo de las capacidades más elevadas de la conciencia. Esta conquista es simultáneamente individual y universal, personal y cósmica, porque en el momento en que una mente logra liberarse completamente de las ilusiones que la esclavizan, participa conscientemente en la actividad infinita de la inteligencia que constituye la esencia más íntima de la realidad. Esta participación consciente en la vida divina no es experiencia extraordinaria reservada a místicos excepcionales, sino posibilidad que se actualiza cada vez que comprendemos genuinamente cualquier aspecto de la realidad, cada vez que actuamos desde la lucidez antes que desde la confusión, cada vez que elegimos la verdad sobre la comodidad, la libertad sobre la seguridad, el amor sobre el miedo. En estos momentos de lucidez, por breves que sean, tocamos la eternidad que los textos gnósticos y spinósticos señalan como nuestro destino más elevado. La verdad no puede ser enterrada para siempre, porque constituye la estructura misma de lo que somos. Puede ser reprimida, distorsionada, marginalizadas, pero emerge inevitablemente cada vez que las condiciones son propicias, cada vez que una mente alcanza la madurez necesaria para recibirla, cada vez que el coraje supera al miedo en la búsqueda de comprensión auténtica. Los evangelios apócrifos y las filosofías heréticas son testimonios permanentes de esta irreprimibilidad de la verdad, recordatorios de que ninguna ortodoxia puede reclamar el monopolio definitivo sobre el sentido de la existencia humana. En este momento, mientras estas palabras resuenan en tu conciencia desde cualquier lugar del mundo donde te encuentres, sin importar la hora que marque tu reloj local, participas de esta tradición milenaria de búsqueda que conecta a Judas con Spinoza.
que conecta los desiertos de Egipto con los canales de Ámsterdam, que conecta el pasado gnóstico con el futuro filosófico aún por escribirse. Tu lectura no es consumo pasivo, sino participación activa en el proceso histórico a través del cual la humanidad se libera gradualmente de las cadenas de la ignorancia y alcanza formas más elevadas de comprensión y libertad. El conflicto entre fe y razón no es meramente una disputa académica entre teólogos y filósofos, sino la batalla fundamental que define el destino de la conciencia humana en su búsqueda de sentido y libertad. Cuando Spinoza emergió como figura herética en el panorama intelectual del siglo XVII, no lo hizo como un revolucionario que buscara destruir por el simple placer de la destrucción, sino como un médico del espíritu que diagnosticaba las patologías profundas de una civilización construida sobre los cimientos de la superstición y el miedo. Revela líneas de fuerza que atraviesan toda la historia del pensamiento occidental, la tensión irreductible entre aquellos que buscan la verdad y aquellos que pretenden poseerla. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? Esta pregunta, que resuena a través de los siglos, desde las comunidades gnósticas hasta los círculos espinosistas, desafía una de las asunciones más arraigadas de la religiosidad convencional a la idea de que la fe consiste en la adhesión inquebrantable a verdades reveladas. El Evangelio de Judas presenta a un Jesús que no exige fe ciega, sino que invita al conocimiento, que no ofrece certezas consoladoras, sino que abre interrogantes perturbadores, que no promete respuestas fáciles, sino que enseña a formular preguntas más profundas. Este Jesús gnóstico, que ríe ante las oraciones dirigidas al demiurgo creador, representa una forma de espiritualidad que encuentra en la duda, no un enemigo a vencer, sino un aliado en la búsqueda de comprensiones más elevadas. Spinoza, expulsado de la sinagoga de Ámsterdam a los 24 años por sus ideas consideradas heréticas, comprendió visceralmente que las instituciones religiosas funcionan frecuentemente como obstáculos, antes que como facilitadores en el camino hacia lo divino. Su excomunión no fue simplemente un acto disciplinario, sino una declaración de guerra contra todo pensamiento que osara cuestionar las verdades establecidas. El documento de excomunión, pronunciado con toda la severidad ritual hebrea, lo condenaba con una violencia verbal que revelaba el terror que inspiraba su pensamiento a quienes se consideraban guardianes de la ortodoxia. Con el juicio de los ángeles y la sentencia de los santos, anatemizamos, execramos, maldecimos y expulsamos a Baruch de Spinoza, consintiendo toda la sagrada comunidad en presencia de los libros sagrados con los 613 preceptos escritos en ellos. ¿Por qué las ideas de un joven filósofo representaban una amenaza tan grave para los pilares de la fe tradicional? La respuesta se encuentra en la naturaleza revolucionaria de su aproximación a lo divino. Mientras las religiones institucionales ubicaban a Dios en un reino trascendente, separado de la naturaleza y superior a ella, Spinoza identificaba a Dios con la totalidad de lo que existe, convirtiendo cada fenómeno natural en una expresión de la divinidad. Esta visión panteísta no era simplemente una especulación metafísica, sino una revolución completa en la forma de entender la relación entre lo sagrado y lo profano, entre lo divino y lo humano, entre la fe
y la razón. Su famosa formulación Deus sive natura, Dios o la naturaleza, no establecía una equivalencia casual, sino una identidad radical que transformaba completamente el paisaje espiritual de Occidente. Si Dios es la naturaleza misma, entonces el estudio racional de la naturaleza se convierte en forma suprema de devoción, y la contemplación filosófica adquiere dignidad religiosa. Esta perspectiva resuena profundamente con la cosmología gnóstica del Evangelio de Judas, donde el mundo material no es creación de un Dios trascendente, sino manifestación de fuerzas cósmicas, complejas, que incluyen tanto elementos divinos como demiúrgicos. En ambos casos se desafía la separación tajante entre lo sagrado y lo secular que caracteriza a las religiones dualistas, y se propone una visión más integrada donde la salvación o la beatitud se alcanza o a través de la huida del mundo, sino a través de su comprensión más profunda. El conocimiento se convierte así en la forma más elevada de práctica espiritual y la razón en instrumento de liberación antes que en enemiga de la fe, que significa vivir en un universo donde no existen verdades reveladas que estén por encima del escrutinio racional. Para Spinoza, significaba la posibilidad de una libertad intelectual sin límites externos, la oportunidad de explorar todos los aspectos de la realidad sin restricciones impuestas por autoridades eclesiásticas o política. Su ética, presentada More, geométrico según el método de la geometría euclidiana, representa el intento más audaz de la filosofía occidental por construir un sistema completo de pensamiento basado únicamente en la razón natural, sin recurrir a revelaciones sobrenaturales o tradiciones incuestionables, comenzando con definiciones precisas y axiomas auto-evidentes. Procedía a través de proposiciones demostradas hasta alcanzar verdades sobre la naturaleza de Dios, la condición humana y el camino hacia la beatitud. Este método geométrico no era mero formalismo académico, sino expresión de su convicción de que la realidad posee una estructura racional accesible al entendimiento humano. Esta libertad intelectual tenía, sin embargo, un precio existencial que Spinoza pagó completamente: su aislamiento social, su renuncia a carreras académicas prestigiosas, su vida ascética, dedicada enteramente al pensamiento, revelan que la herejía filosófica exige sacrificios comparables a los del martirio religioso. Como Judas en el Evangelio gnóstico, Spinoza aceptó cumplir un papel que lo convertía en figura maldita para sus contemporáneos, pero que era necesario para el avance del conocimiento humano. Su traición a las ortodoxias de su tiempo fue paradójicamente un acto de suprema fidelidad a la vocación filosófica. La relación entre herejía y lucidez se revela aquí en toda su complejidad. Los herejes no son necesariamente quienes poseen la verdad, pero sí quienes se atreven a buscarla en lugares prohibidos, quienes se niegan a aceptar los límites impuestos por las autoridades establecidas, quienes prefieren la incertidumbre de la búsqueda a la falsa seguridad de las respuestas prefabricadas. El Evangelio de Judas nos muestra que desde los primeros siglos del cristianismo existían mentes que se resistían a las interpretaciones simplificadas, que intuían dimensiones más profundas en el mensaje de Jesús, que se negaban a reducir el misterio de la encarnación a fórmulas doctrinales fácilmente digeribles. Spinoza representa la culminación moderna de esta tradición herética. Su filosofía no es simplemente un sistema de ideas, sino una forma de vida, un ejercicio espiritual que transforma
a quien lo practica. Una disciplina mental que libera progresivamente de las ilusiones que esclavizan la conciencia. La lectura de la ética produce en lectores preparados una experiencia comparable a la gnosis de las tradiciones esotéricas, una súbita comprensión de la unidad fundamental de toda la realidad, una percepción directa de nuestra participación en la vida infinita de la sustancia divina. Esta transformación no ocurre a través de la aceptación de dogmas, sino a través del ejercicio riguroso de la razón aplicada a las cuestiones fundamentales de la existencia. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque las herejías pueden combatirse con argumentos, refutarse con autoridades, condenarse con anatemas, mientras que las dudas se instalan en el corazón mismo de la fe y la acarrían desde dentro. Un hereje declara abiertamente su disidencia y se convierte en blanco visible para los guardianes de la ortodoxia. Pero quien duda permanece formalmente dentro de la comunidad de creyentes mientras socava silenciosamente los fundamentos de la creencia. La duda es más peligrosa que la herejía porque es más contagiosa, más sutil, más difícil de erradicar. Los padres de la Iglesia, como Ireneo de Lyon, quien escribió hacia el año 180 su obra contra las herejías, comprendían instintivamente que el gnosticismo representaba una amenaza existencial no solo por sus doctrinas específicas, sino por su método mismo, que ubicaba la autoridad última en la experiencia personal antes que en las instituciones eclesiásticas. El Evangelio de Judas siembra dudas antes que afirmar herejías. No niega directamente los dogmas cristianos, sino que los reinterpreta de manera tan radical que los vuelve irreconocibles. Su Jesús no es el Hijo de Dios que muere por los pecados de la humanidad, pero tampoco es simplemente un maestro humano. Es una figura cósmica cuya muerte libera no solo a los humanos, sino a la divinidad misma de las limitaciones de la encarnación material. Esta reinterpretación es más perturbadora que una negación frontal porque preserva el lenguaje familiar mientras subvierte completamente su significado tradicional. Cuando Jesús explica a Judas que debe liberarlo de el hombre que me reviste, está proponiendo una soteriología completamente alternativa, donde la crucifixión no es sacrificio expiatorio, sino acto de liberación cósmica. Spinoza emplea una estrategia similar en su crítica de la tradición judeo-cristiana. No niega la existencia de Dios, sino que redefine la divinidad de manera tan radical que el Deus Sive Natura de Spinoza resulta prácticamente irreconocible para la piedad convencional. No rechaza las escrituras, sino que propone métodos de interpretación tan rigurosos que disuelven su pretendida autoridad sobrenatural. En su tratado teológico político, demuestra que los profetas hablaban según la comprensión de su tiempo, que los milagros son fenómenos naturales mal interpretados, que las profecías responden a necesidades políticas específicas antes que a inspiraciones divinas. No condena la vida religiosa, sino que la subordina completamente a la filosofía, convirtiendo la razón en árbitro supremo de todas las cuestiones espirituales. Esta revolución hermenéutica representa mucho más que un cambio de métodos interpretativo. Implica una transformación completa en la comprensión de lo que significa ser humano en un cosmos infinito. Si las escrituras son documentos humanos que reflejan la comprensión limitada de sus autores, si los milagros son fenómenos naturales mal interpretados por observadores ignorantes, si las profecías son construcciones literarias que responden a necesidades psicológicas y políticas específicas, entonces
La humanidad queda liberada tanto de la dependencia hacia autoridades externas como de la culpa asociada con la transgresión de mandamientos supuestamente divinos. Esta liberación no conduce al nihilismo, sino a una forma más elevada de responsabilidad ética. Cuando no existe un Dios trascendente que garantice el orden moral a través de premios y castigos sobrenaturales, la ética se convierte en tarea puramente humana que debe fundamentarse en la comprensión racional de la naturaleza humana y sus necesidades más profundas. Spinoza desarrolla así una ética inmanente que no depende de sanciones externas, sino que encuentra su justificación en la contribución que hace al florecimiento integral del ser humano. Los afectos humanos no son pecados que deben reprimirse, sino fuerzas naturales que deben comprenderse y orientarse hacia formas más elevadas de actividad. La tristeza, el miedo, la ira, no son males morales, sino disminuciones del poder de actuar que pueden transformarse en alegría. Fortaleza y generosidad, a través del conocimiento adecuado de sus causas. El Evangelio de Judas apunta hacia una comprensión similar cuando presenta la salvación o como liberación del castigo divino, sino como despertar a la verdadera naturaleza del yo. El conocimiento gnóstico no salva porque aplaque la ira de un Dios vengativo, sino porque disuelve las ilusiones que mantienen al alma prisionera en un mundo que no es su verdadero hogar. Esta soteriología, basada en el conocimiento antes que en la fe, en la comprensión antes que en la obediencia, resuena profundamente con la ética espinosista, donde la beatitud se alcanza a través del conocimiento intuitivo de Dios. En ambos casos, la salvación no es evento futuro prometido por autoridades externas, sino transformación presente que actualiza potencialidades latentes en la conciencia humana. ¿Cuál es el verdadero drama que se representa en estas páginas milenarias del manuscrito copto? No es simplemente la historia de una traición reinterpretada, sino el testimonio de una lucha más fundamental entre dos formas irreconciliables de entender la condición humana. Por un lado, la visión que ubica la autoridad última fuera del ser humano, en revelaciones sobrenaturales, tradiciones incuestionables, jerarquías sagradas que mediatizan el acceso a lo divino. Por otro lado, la visión que localiza en la razón humana la capacidad de acceder directamente a la verdad que encuentra en la experiencia personal, el criterio último de validez que se niega a delegar en autoridades externas la responsabilidad de definir el sentido y el propósito de la existencia. Esta tensión entre autoridad externa y autonomía racional no es meramente intelectual, sino existencial. No afecta solo a los conceptos, sino a la forma misma de vivir. Una religiosidad basada en la autoridad externa genera personalidades dependientes, temerosas, incapaces de asumir plenamente la responsabilidad de sus elecciones. Una espiritualidad basada en la autonomía racional cultiva individuos maduros, críticos, capaces de crear sentido sin necesidad de garantías sobrenaturales. El precio de esta madurez es la pérdida de las consolaciones infantiles que ofrecen las religiones autoritarias, pero la recompensa es una libertad auténtica que permite el desarrollo pleno de las potencialidades humanas. Spinoza vivió esta tensión en carne propia cuando tuvo que elegir entre la seguridad de permanecer dentro de su comunidad religiosa original y la integridad intelectual que exigía seguir sus investigaciones filosóficas hasta sus últimas consecuencias. Su elección de la filosofía sobre la pertenencia comunitaria no fue fácil ni carente de dolor,
pero reveló una jerarquía de valores donde la verdad ocupaba el lugar supremo por encima incluso de las necesidades emocionales de pertenencia y reconocimiento social. El precio fue el aislamiento, la marginación económica, la hostilidad de antiguos correligionarios, pero también la conquista de una independencia intelectual que le permitió desarrollar una de las filosofías más originales y poderosas de la modernidad. Esta jerarquía de valores se refleja también en el Evangelio de Judas, donde el discípulo titular acepta convertirse en objeto de odio universal para cumplir con la misión cósmica que le ha sido encomendada. Su traición no es una caída moral, sino una ascensión espiritual que lo eleva por encima de las categorías convencionales del bien y del mal. Como Spinoza, Judas sacrifica la aprobación social en aras de una fidelidad más elevada que trasciende las expectativas de su entorno. En ambos casos, encontramos el patrón del héroe trágico que debe destruir un orden establecido para que emerja una comprensión más profunda de la realidad. Esta destrucción no es nihilista, sino creativa. No busca el caos, sino un orden superior que integre dimensiones de la experiencia previamente excluidas o reprimidas. La herejía de Spinoza, como la traición de Judas en la interpretación gnóstica, es un acto de amor que se disfraza de transgresión, un servicio a la humanidad que adopta la apariencia de un crimen contra ella. Ambos figures representan la necesidad dolorosa, pero inevitable, de que emerjan voces que cuestionen las verdades establecidas, que mantengan viva la llama del pensamiento crítico, que impidan que la humanidad se acomode definitivamente en la comodidad de las respuestas prefabricadas.